Sensores de flujo y nivel de líquidos. Flujo de líquidos. Entre los métodos tradicionales para medir el gasto de líquidos figuran los dispositivos que miden la caída de presión que se produce cuando un fluido pasa por un tubo Venturi, ver figura 1. Para un tubo horizontal, en el que V1 es la velocidad del fluido, P1, la presión y A1, el área transversal del tubo antes del estrechamiento, V2, es la velocidad, P2, la presión, A2, el área transversal del estrechamiento, ρ, es la densidad del fluido. Sustituyendo en la ecuación de Bernoulli se obtiene V1 al cuadrado sobre 2g más P1 sobre ρg es igual a V2 al cuadrado sobre 2g más P2 sobre ρg. Dado que la masa del líquido que pasa cada segundo por el tubo antes de la sección estrecha debe ser igual a la que pasa por el tubo en esta sección, se tiene que A1 por V1 por ρ es igual a A2 por V2 por ρ. Ahora bien, la cantidad Q de líquido que pasa por el tubo por segundo es A1 por V1 igual a A2 por V2. Por lo tanto, Q es igual a A2 por raíz cuadrada de 2 factor de P1 menos P2 sobre ρ dividido por raíz cuadrada de 1 menos la razón cuadrada de A2 sobre A1. Así, la cantidad de fluido que pasa por la tubería por segundo es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión. La medición de la diferencia de presión se puede utilizar para medir el gasto. Muchos dispositivos se basan en este principio y el siguiente ejemplo de la placa de orificio es quizá el más común. Placa de orificio. La placa de orificio, ver figura 2. Es un disco con un orificio en el centro que se coloca en un tubo a través del cual fluye un líquido. Se mide la diferencia de presiones entre un punto igual al diámetro del tubo corriente arriba y un punto igual a la mitad del diámetro corriente abajo. La placa de orificio es sencilla, barata, no tiene partes movibles y se usa comúnmente. Sin embargo, no funciona muy bien en suspensiones. Su exactitud aproximada características de más o menos 1.5% del intervalo completo, es no lineal y causa una caída de presión apreciable en el sistema al que se conecte. Medidor de turbina. El medidor de flujo de turbina, ver figura 3, consta de un rotor con varios álabes que se coloca en medio de la tubería donde ocurre el flujo. Al fluir el líquido gira el rotor y la velocidad angular es casi proporcional al gasto. El intervalo de velocidad del rotor se determina mediante un captador magnético. Se cuentan los pulsos para determinar el número de revoluciones del rotor. Este medidor es caro y su exactitud en general es, más o menos 0.3%. Nivel de líquidos. El nivel de líquidos en un recipiente se puede medir en forma directa monitoreando la posición de la superficie del líquido, o de manera indirecta midiendo alguna variable relacionada con la altura. En los métodos directos una posibilidad es usar flotadores. Entre los indirectos figura el monitoreo del peso del recipiente, utilizando, por ejemplo, indicadores de presión. El peso de un líquido es igual a A por H, ρ, G, en donde A es el área transversal del recipiente, H, la altura del líquido, ρ, su densidad y G, la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, los cambios en la altura del líquido causan cambios en el peso. Es común que en los métodos indirectos se mida la presión en alguna parte del líquido, debido a una columna de líquido, H, donde la presión es H ρg, y ρ es la densidad del líquido. Flotador. Un método directo de monitorear el nivel de líquido en un recipiente es a través del movimiento de un flotador. La figura 4 ilustra un sencillo sistema con flotador. Cuando el flotador se desplaza, el brazo de una palanca gira y desplaza también una parte movible del potenciómetro. El resultado es una salida de voltaje relacionada con la altura del líquido. En otras modalidades, la palanca desplaza el núcleo de un LVDT, o estira o comprime un elemento extensómetro. Presión diferencial. La figura 5 muestra dos formas de medición de nivel basadas en la medición de una presión diferencial. En la figura 5a, la celda de presión diferencial determina la diferencia de presión entre el líquido que está en la base del recipiente y la presión atmosférica, suponiendo que el recipiente está abierto y recibe la presión atmosférica.
En recipientes cerrados o abiertos se puede utilizar el sistema del inciso B. La celda de presión diferencial monitorea la diferencia de presión entre la base del recipiente y el aire o gas en la superficie del líquido.